Bien, estimado estudiante, veamos entonces en esta oportunidad acerca del tributo como un generador de bienestar social, es decir, de toda la sociedad. ¿Qué viene a ser el tributo? Es un pago obligatorio que el Estado exige a los ciudadanos para cubrir sus gastos, realizar obras públicas y servir a la ciudadanía. Es decir, que todo ciudadano peruano en este caso, pero también por supuesto en todos los países del mundo, generalmente se paga tributo. El tributo tiene que hacerlo todo ciudadano. ¿Por qué razón? Porque se convierte en algo obligatorio. Si es que no se cumple con este pago obligatorio, el Perú no avanzaría, ni ningún país podría desarrollarse como debe ser, porque ¿de dónde se sacaría el dinero para realizar las obras públicas? Es justamente a través del tributo. Veamos este cuadro. Por ejemplo, por ejemplo, aquí vemos en esta primera imagen a una persona contando su dinero después de haber hecho un trabajo. Le han pagado y con ese dinero que recibe se llama rentas. Todo obrero, los trabajadores independientes, los que tienen su empresa, también el dinero que ganan por las ventas realizadas, esa es su renta que recibe por haber hecho ese tipo de actividad. Entonces las rentas en este caso es el ingreso que obtienen los ciudadanos por la actividad económica que realizan. Con ese dinero es que se efectúa el tributo, es decir, el pago obligatorio que hacen los contribuyentes, las personas que contribuyen, los ciudadanos. Después de haber efectuado ese pago obligatorio, después de haber efectuado su tributo, la SUNAT, que es una institución pública, se encarga de recaudar, de juntar, de reunir todo ese dinero. Y una vez recibido ese dinero, por supuesto que en diferentes instancias también se depositan, pero esta es la institución que se encarga de contabilizar absolutamente todo bien que ingresa a sus arcas. Y este dinero se llega a depositar en el Banco de la Nación o aquí también en la Nacional, pero luego lo va a trasladar al Tesoro Público, es decir, al Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que se va a encargar de administrar todo este dinero acumulado, que se va acumulando, que se va juntando año tras año. Eso viene a ser el Tesoro Público, es decir, todo el dinero reunido que tiene el país, producto, resultado, porque los ciudadanos pagan sus impuestos, pagan sus tributos y de esta manera, con este dinero, es lo que se puede realizar las obras públicas. Es decir, se pueden construir hospitales, se puede construir escuelas, se pueden construir carreteras y no solamente, por supuesto, las obras públicas, sino también poder pagar al personal que trabaja allí, los doctores, las enfermeras, ellos reciben un pago. ¿Y de dónde se saca el dinero? Justamente de aquí, del Tesoro Público, de todo ese dinero recaudado por la SUNAT. Entonces, con este dinero se paga a todos los trabajadores que trabajan en el sector público, también a los docentes, por supuesto a los profesores, pero a los profesores que trabajan para el Estado, es decir, los colegios nacionales, a los policías, a los bomberos también se les da una pequeña bonificación, no reciben sueldo todavía, pero reciben una bonificación y el Estado se encarga de entonces proveer a cada institución el dinero que se necesita y para ello se coge ese dinero del Tesoro Público. Como vemos, es muy importante entonces el aporte que hace el ciudadano. Si es que este ciudadano no aportase, no pagase el tributo, entonces no se podrían realizar las obras ni tampoco se podría pagar a todos los trabajadores públicos. Sería todo un caos, un desorden y estaríamos en una seria crisis económica. Gracias a Dios no es la situación del Perú. Y entonces veamos ahora la situación siguiente. Cuando los ciudadanos cumplen con el pago de sus tributos,
de sus tributos, se dice que tienen conciencia tributaria. Conciencia tributaria entonces es cuando en una sociedad democrática los ciudadanos cumplen sus responsabilidades tributarias. ¿Correcto? Veamos entonces ahora acerca de los tributos y los tipos que hay. Se clasifican en tres grupos. Un tributo, un grupo de tributos denominado impuestos. Otro grupo de tributos denominado contribuciones y un tercer tipo de tributos que se le denomina tasas. Impuestos, contribuciones y tasas. Veamos entonces cada uno de ellos. Acerca de los impuestos. Los impuestos vienen a ser tributos que no derivan en un servicio directo del Estado a favor del contribuyente. El beneficio que se recibe es indirecto, pues con el dinero de los impuestos el Estado realiza obras públicas y paga los salarios de quienes trabajan en el sector público. Los impuestos más conocidos son el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, etc. Es decir, lo que estábamos hablando de un principio. Lo que hablamos de un principio es efectivamente recibe el nombre de tributos, pero en el rubro que se le llama impuestos. Este tipo de tributos, impuestos, el destino final va a ser la realización de obras. El beneficio no va a ser directo al ciudadano, sino indirecto. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, se construye un hospital, pero se construye de repente en Ayacucho ese hospital con ese dinero que ha aportado el ciudadano y esta familia o este ciudadano no recibe el beneficio directo, sino que es indirecto en el sentido de que sabe el ciudadano que está contribuyendo y está significando un buen aporte para que el país pueda desarrollarse, pueda avanzar. Ahora, también con este dinero, por supuesto, hemos dicho que se paga a todos los trabajadores que están en el sector público. Pero aquí hay un aspecto importante que cabe recalcar. Por ejemplo, el impuesto general a las ventas. Cuando este ciudadano, este varón, o también la mamita va al mercado, o el varón va a comprar, supongamos que, por ejemplo, va a una empresa eléctrica y paga por un televisor HD, paga ahí, vamos a imaginarnos, 1.500 soles o 2.000 soles. De repente un poco más si quiere algo más, ¿no? Grande y con más tecnología, a que sea accesible a mayor tecnología, pero pongámosle una cantidad, 2.000 soles. Entonces el costo dice 2.000 soles. Sin embargo, el costo real de ese televisor no es 2.000 soles. Es, por así decir, un promedio de repente 1.850. 1.850. Pero esa diferencia que hay de 150 lo está pagando de más el ciudadano. ¿Por qué? Porque esos 150 soles es el IGB, es decir, el dinero que el ciudadano está pagando como impuesto. Ese dinero que va a ir finalmente y debe de ir finalmente a la SUNAT y después al Tesoro Público y para que se puedan hacer obras, ese dinero debe de llegar ahí finalmente. Pero para ello, el ex ciudadano debe de exigir lo que se llama voucher o la boleta de ventas, la boleta de la venta realizada o de compra realizada, debe de exigir, porque de esta manera el que vende está obligado después, cuando presenta su informe y sus pagos como vendedor, cuando presenta sus pagos, es decir, da una referencia a la SUNAT de que está pagando por los impuestos general a la venta. Veamos entonces aquí un primer espacio. Veamos acerca de los impuestos. Este primer grupo de tributos, porque hemos visto que son tres, este tipo de
de tributo vienen a ser un beneficio indirecto en realidad. Es decir, paga el ciudadano su impuesto. Veamos entonces acerca de los impuestos. Los impuestos son tributos que no derivan en un servicio directo del Estado a favor del contribuyente. El beneficio que se recibe es indirecto, pues con el dinero de los impuestos el Estado realiza obras públicas y paga los salarios de quienes trabajan en el sector público. Los impuestos más conocidos son el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, IGB, etc. En otras palabras, cuando un ciudadano, por ejemplo, pongamos aquí a esta familia, y deciden comprar un televisor LG HD que esté, ¿no?, con toda la tecnología, y ponen el precio ahí 2.000 soles. Entonces esta familia decide comprar ese televisor de 2.000 soles. Y de esos 2.000 soles en realidad el costo no es así. Es un promedio, digamos, de 1.850. Pero esa cantidad de dinero que está de más, es decir, 150 soles, en realidad, mucho. A ver, 10%, 20%, 1.800, 1.000 es 100, claro, está bien, 150 soles. Ya. Veamos entonces acerca de los impuestos. Los impuestos son tributos que no derivan en un servicio directo del Estado a favor del contribuyente. El beneficio que se recibe es indirecto, pues con el dinero de los impuestos el Estado realiza obras públicas y paga los salarios de quienes trabajan en el sector público. Los impuestos más conocidos son el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, etc. Pongamos un ejemplo. Pongamos que esta familia, por ejemplo, decide comprarse un televisor. Están buscando uno de marca LG, por ejemplo. Van a la tienda y ven ahí el precio, dice 2.000 soles. De estos 2.000 soles que se señala como precio del televisor, en realidad cuando ellos van y compran el televisor, lo que ellos están haciendo es pagar por el televisor, que su costo viene a ser 1.850, pero le están cobrando 2.000 soles. ¿Por qué? Porque esos 150 soles va a ir como impuesto que le están aplicando no al que vende, sino le están aplicando al ciudadano. Es él quien está pagando su impuesto y le están aplicando el impuesto cuando está comprando. Entonces, ese dinero finalmente va a ir está en manos del que vende, pero después el que vende, el vendedor, va a ir a hacer una declaración de las ventas. Eso se llama impuesto a la renta. Y en esa declaración de impuesto a la renta, él va a tener que dar ese dinero de esta familia, de ese ciudadano que ha comprado ese televisor. Esos 150 soles, debe dejar ese dinero allí. Y declarando, por supuesto, también otras ventas. Ese dinero, como hemos visto anteriormente, va a ir finalmente al Tesoro Público y de ahí se van a realizar las obras, ¿no? Carreteras, bibliotecas, va a comprarse en educación diferente tipo de materiales, colegios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si este vendedor no le entrega nada? Es decir, el que compra no exige nada, se lo lleva y así. Entonces ese vendedor, lo más probable es que no rinda impuesto, no rinda una declaración de ese impuesto que ha pagado el ciudadano. Ese vendedor se queda con ese dinero y esto no está bien. En lo posible, entonces, nosotros debemos de exigir nuestra boleta de venta o, en todo caso, el voucher que se ha efectuado la compra. Muy bien, de esta manera entonces estamos avanzando. Veamos entonces las contribuciones. Otro tipo de tributo que viene a ser las contribuciones son tributos que permiten que el contribuyente obtenga algún beneficio derivado de la realización de una obra pública o de actividades estatales.
Por ejemplo, quienes trabajan en el campo de la construcción están obligados a pagar una contribución al CENSICO, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Anteriormente, lo que hemos visto acerca de los impuestos, el beneficio no se recibe inmediatamente, sino que es indirecto, porque se realiza la construcción de un hospital, pero ese hospital está en Ayacucho y el ciudadano de Lima no lo recibe directamente ese beneficio, es indirecto, sabe que está contribuyendo para el progreso del país. Pero en este caso, en las contribuciones, sí se recibe el beneficio de una manera directa. Aquellos trabajadores que hacen este tipo de contribución reciben entonces el beneficio directo. Por ejemplo, se está mencionando a los trabajadores de la construcción, ¿no? Ellos se benefician de alguna manera con capacitaciones, etcétera. Y un tercer tipo de tributo muy importante y muy extendido, y lo practican todos los ciudadanos del país de alguna u otra manera, es acerca de las tasas. Las tasas vienen a ser un pago obligatorio por un servicio brindado por la institución pública. Es decir, si por ejemplo yo quiero solicitar mi partida de nacimiento, mi acta de nacimiento, entonces me dirijo a la RENIEC o me dirijo a la municipalidad y allí solicito mi partida de nacimiento y me lo van a entregar. Me lo van a entregar entonces, pero para ello debo de hacer un pago. Ese pago justamente viene a ser la tasa. O también si es que voy a sacar mi DNI, mi duplicado, se me ha extraviado, ¿no? O se me ha perdido, entonces tramito para poder sacar mi DNI, tengo que hacer un pago. Ese pago obligatorio por ese documento que voy a recibir y que estoy tramitando se le denomina tasa. O también si por supuesto acudo a la SUNAR y solicito una copia del título de mi propiedad que tengo de mi casa, entonces tengo que hacer un pago también obligatorio. A eso se le llama tasa. Muy bien, hemos encontrado entonces acerca de los tributos que es fundamental, muy importante, que los ciudadanos participen. Por ello, cuando los tributos se depositan, finalmente se genera progreso. Recuerda entonces, querido estudiante, que los tributos generan progreso. El país, de esta manera, avanza. Dios te bendiga, querido estudiante. Será hasta otra oportunidad.